Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué lindo que podemos participar del culto dominical virtualmente y presencialmente. Hoy día tengo el gusto de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 20 al 23. Promesa de Jehová a Zorobabel. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Muy interesante este corto pasaje del libro de Ageo. Ahora pasemos a nuestro tiempo de oración y después alabemos con nuestras voces. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder reunirnos virtualmente, presencialmente, para alabarte, para orar juntos, para poder leer tu palabra juntos. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para poder entender tu palabra, para poder aplicarlo en nuestra vida, para compartirlo con los que lo necesitan. Gracias por estas oportunidades de poder aprender un poquito más sobre tu carácter, sobre tu palabra y sobre tu voluntad. Gracias Dios, en tu nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Ahora quiero invitarles a que dispongamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas para adorar juntos al Señor, luego de haber leído la palabra y haber orado juntos dándole apertura a este servicio. Dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y todo esto se los enseñaba claramente. Cuán grande es el amor del Señor para con nosotros los pecadores, que por amor a su nombre, a su gloria, ha dado a su Hijo para que fuera entregado en la cruz, muriera, fuera sepultado, pero para bendición de nosotros resucitar al tercer día y nosotros podamos cantar hoy: oh, qué amor tan grande el del Señor que nos ha mostrado en Cristo Jesús. Adoremos juntos al Señor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte de
justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Dios, damos gracias a ti por tu inmenso amor inagotable que Amén. no tiene fin. Así es. Pero también, Señor, junto con ese amor, tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad, que cada día la vemos en nosotros, cada Así es. mañana, cada momento, Señor. La experimentamos, esa fidelidad que solo tú, Señor, puedes darnos a nosotros. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu
tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Señor, hemos adorado tu nombre y reconocido el gran amor que has traído a nosotros en Cristo Jesús por tu pura gracia. Y cuán fiel ha sido tu Hijo al cumplir todos los requerimientos de tu palabra para que nosotros pudiéramos ser aceptados delante de ti y de esta manera poder tener un fundamento seguro que se ha constituido como la roca de nuestra salvación. Cristo es la roca que nos mantiene firmes y seguros. Por eso cantamos a ti, mi roca es el Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la
Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Iglesia El Redil, quiero dirigirme a ustedes a través de este medio para introducir un anuncio especial. Tiene que ver con el tema que estaremos abordando durante el mes de diciembre y seguramente la primera parte de enero. Y para ello quiero leer un texto bíblico que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿A quién se refería el profeta Isaías en este texto? Indudablemente, a la luz del Nuevo Testamento podemos decir que se refería a la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, encontramos muy pertinente hablar sobre tres roles que personifica el ministerio del Señor Jesucristo en la historia de la cristiandad. Y tiene que ver con su rol como cordero, como pastor y como león. De manera que durante este tiempo de diciembre y parte de enero estaremos abordando una serie de predicaciones sobre la obra del Señor Jesucristo. Y hemos titulado esta serie El Cordero, el Pastor y el León. Así que con esto en mente quiero dejarlos pensando en este abrebocas sobre lo que estaremos viendo
durante esta temporada de fin de año y principio de enero. El Señor les bendiga. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Además, todos los hermanos de la iglesia estamos siendo motivados a participar los domingos desde las 9:30 de la mañana por la plataforma Zoom en nuestra escuela dominical, donde estamos aprendiendo más acerca de quién es nuestro Dios o conociendo a Dios. Así que les invitamos a sumarse en este espacio todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR. Y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo para compartir la palabra del Señor y retomar este pequeño lapso de interrupción que tuvimos el domingo anterior de nuestra serie Primero lo Primero, basada en el libro de Ageo, donde el Señor nos recuerda retomar las prioridades como pueblo de Dios. Así que antes de abordar el texto que leímos al principio del servicio, acompáñenme por favor en una corta oración y pidámosle al Señor que nos guíe en este tiempo, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Tú estás delante de nosotros, tú eres quien controla todas las cosas y tú has dado tu palabra para orientar a tu pueblo, para instruirlo, para enseñarlo, para que estemos perfectamente preparados o enteramente preparados para toda buena obra, la cual tú has dispuesto para nosotros en esta tierra y en la eternidad. Así que te ruego, Señor, que nos ayudes a oír tu palabra, a entenderla, a retenerla y a apreciarla en el día a día de nuestras vidas. Y ayúdame a mí también a enseñarla correctamente, te lo ruego, Padre precioso,
en esta hora, en este momento y en este tiempo, por favor, es una súplica que hacemos todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les dije, vamos a estar compartiendo entonces el texto de Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Y mientras meditaba en ese texto de las Escrituras, vino a mi mente la importancia que posee el cumplir una promesa, el valor que tiene cumplir lo que prometemos. ¿Por qué? Bueno, ya podemos ver cómo muchos hijos ponen en duda a sus padres por cuanto estos prometen cosas que no cumplen. Asimismo, vemos empleados que ya no le creen a sus jefes porque no han cumplido lo que han prometido. También hay jefes que ya no le creen a sus empleados porque no cumplen sus promesas. ¿Y qué decir de los dirigentes de las naciones? ¿Cuántos de ellos no tienen una muy buena reputación porque no cumplen sus promesas? Sin embargo, tenemos un texto precioso en el libro de Ezequiel, capítulo 25, capítulo 12, versículo 25, que dice de la siguiente manera: porque yo, el Señor, hablaré, y toda palabra que diga se cumplirá. Hermanos, qué impresionante afirmación del Señor. Y no es simplemente impresionante por lo que está diciendo ahí, sino porque la Biblia posee una gran cantidad de profecías o promesas del Señor y advertencias del Señor dadas por Él a través de sus siervos en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, refiriéndose a personas, a naciones, a lugares, a momentos históricos y aún acontecimientos, las cuales todas estas promesas en su gran mayoría han tenido un fiel cumplimiento. Algunas de manera inmediata, otras tomaron años, otras siglos, y unas pocas todavía están pendientes por cumplirse. Pero aunque unas pocas estén pendientes por cumplirse, esto no debe sembrar en nosotros, el pueblo de Dios, y en el mundo, la duda o la semilla de la duda al cumplimiento de estas pocas promesas que el Señor está pendiente por llevar a cabo y desarrollar. Y ante este texto de Ageo capítulo 2 nos encontramos en ese escenario, una promesa que el Señor ha dado. ¿Y a qué se refiere esa promesa? El retorno del gran rey prometido y esperado al pueblo de Israel. Y de esa manera el texto nos presenta un desafío. Los hechos presuponen credibilidad. Hemos visto que el Señor ha cumplido fielmente sus promesas, aunque tenga pendientes unas muy pocas por cumplir. Ahora, si los hechos presuponen credibilidad y el Señor es digno de confianza y Él mismo asevera que Él cumplirá todo lo que prometió, entonces surge un interrogante para nosotros en esta mañana. ¿Estamos esperando la promesa de un Rey Salvador dada por Dios a nosotros, sus hijos, como una prioridad? ¿Estamos esperando y aguardando esa promesa? Pues hermanos, ese es el desafío que nos presenta el texto de Ageo. Una promesa que buscaba traer esperanza y aliento al pueblo de Israel, recordándoles que su Dios, el Dios Todopoderoso, gobierna sobre todo y su reino no está en entredicho ni debe estar en entredicho, aunque ellos en sus ojos y en su humanidad percibieran un escenario no muy alentador. Estaban reconstruyendo el templo no es el mismo que construyó Salomón con toda su grandeza, están ante una ciudad con sus muros caídos, años más tarde vendrá Nehemías a reconstruirla, la economía puede estar afectada por lo que llevan casi 19 años experimentando malas cosechas. El escenario, como hemos estado hablando en toda la serie, no es muy alentador. Aparte de eso, el Señor les dice en el capítulo 2, versículos 6 y 7, que vendrá un tiempo donde los cielos y la tierra se estremecerán, y entonces vendrá el deseado de las naciones. Pero es por esta misma razón que las prioridades de ellos, el Señor le está diciendo, deben permanecer en su orden, volviéndose al Señor, confiando en Él, siendo santos como vimos en el último sermón de Ageo, y ahora, como veremos hoy,
estando preparados. ¿Y qué más? Expectantes de Él. Por lo anterior, el sermón de esta mañana lleva por título El retorno del Rey. Una promesa dada por el profeta Zorobabel por el profeta Ageo a Zorobabel y al pueblo de Israel, que busca dar esperanza en medio de la espera, pero también apunta a que ellos puedan identificar quién es ese deseado de las naciones, quién es ese gran rey que ellos deben esperar, quién es ese elegido, cuál es su linaje. Y además, no solamente identificar quién es Él, sino también su obra. ¿Y a qué me refiero con su obra? A lo que Él hará. Él dará fin al mal y dará una advertencia ahí. Y, en segundo lugar, también Él establecerá el bien como una promesa dada a su pueblo, una gracia permanente para ellos. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, en este texto de el retorno del rey, ¿quién es el elegido? ¿Cuál es su linaje? Versículos 20 y 21 dice: y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Hermanos, el pueblo venía experimentando muchos fracasos. Desde el capítulo 1 lo vimos, casi 16 a 19 años de mala racha aparentemente, aunque no era mala racha, la verdad era disciplina del Señor por no tener sus prioridades en el lugar correcto, que correspondía a que Dios tuviera la preeminencia en sus vidas, y eso se reflejaba en que reconstruyeran el templo, cosa que no habían hecho. Ahora ellos han venido dando pasos correctamente en esa dirección, están reconstruyendo el templo. Dios les ha hecho una promesa de que ahora van a tener buenas cosechas. Sin embargo, ante esa advertencia de los versículos 6 y 7 del capítulo 2, donde el Señor dice: porque así dice Jehová, Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Ellos han venido experimentando 70 años de cautiverio. Ahora, luego de los 70 años de cautiverio, casi 19 años de fracasos al regresar a la tierra, y el Señor les hace esta advertencia: va a estremecer todas las cosas. Entonces surge una inquietud para ellos. ¿Dios está interesado en los asuntos civiles de su pueblo? ¿Dios está interesado en restaurar completamente las circunstancias tan adversas que vive su pueblo? ¿Algún día tendrán ese rey que está prometiendo allí, el deseado de las naciones? Pero cuando miran a Zorobabel piensan: ¿será que es este? Si lleva casi 19 años dirigiéndonos, guiándonos, y no parece ser el referente como fue Moisés, como fue Josué, como fue aún el mismo David. Entonces, hermanos, ¿quién es ese rey? ¿Quién es ese rey puesto por la mano de Dios? Ageo, hermanos, es movido por Dios a dirigir su último mensaje a este hombre que se encuentra gobernando el pueblo, Zorobabel, el gobernador. Inquieto tal vez, ¿será que él mismo se cuestiona: yo encarnaré esos zapatos, esos botines? ¿Yo estaré a la altura de ese deseado de las naciones? Algunos comentaristas dicen que posiblemente esa presión fue puesta sobre los hombros de Zorobabel. Además, no podemos olvidar que este era un gobernante puesto por Ciro, rey de Persia. Sin embargo, aunque era un gobernante puesto por Ciro, rey de Persia, para regresar y llevar a cabo la reconstrucción del templo, hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es que Zorobabel poseía sangre del linaje de David. Era descendiente de la casa de David, hermanos, y esto evocaba ciertamente la promesa hecha por el Señor al rey David, que me gustaría leerles cuál fue la promesa que el Señor le hizo al rey David. Eso se encuentra en el capítulo
7 del segundo libro de Samuel, versículos 12 al 16, dice de la siguiente manera: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa fue la promesa que Dios le hizo a David. Ahora, ¿sería este Zorobabel a quien se está refiriendo Ageo? ¿Sería Zorobabel el cumplimiento de esta promesa? Hermanos, el texto mismo parecerá indicarnos que no es así, al ver los versículos 21 al 23 del segundo capítulo de Ageo. No vemos, y la historia nos da testimonio de que Ageo no cumplió estas promesas que Dios estaba dando en los versículos 21, 22 y 23 de este segundo capítulo. Ahora, hermanos, si eso no fue así, de todas maneras este mensaje es esperanzador para el pueblo de Israel. ¿Y por qué es esperanzador este mensaje para el pueblo de Israel? Aunque Zorobabel no sea la encarnación de ese gran rey, de ese deseado de las naciones y el cumplimiento de la promesa dada por Dios al rey David, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Por qué trae este mensaje de esperanza a ellos? Porque Dios les está recordando que su promesa, esta promesa de un gran rey, sigue vigente. Un rey justo que restaurará el reino de Israel para siempre, aunque los antecesores que ocuparon la silla de David no fueron tan buenos como lo fue el caso de Jeconías, el rey perverso que fue aquel rey a través del cual el pueblo de Judá fue llevado al cautiverio por el rey Nabucodonosor a causa de sus pecados, y que fue desechado por Dios, como lo dice el mismo profeta Jeremías en el capítulo 22, versículos 24 al 30 de su texto. Ahora Dios mismo se está encargando de recordarles que a pesar del gran pecado de muchos reyes, incluyendo a Jeconías, al cual se le retira esa promesa, Dios está diciéndoles, aún con todo eso, el plan sigue su curso. El plan tendrá fiel cumplimiento, porque Él es fiel, como leímos en Ezequiel, a su palabra, y Él cumplirá lo que prometió. Ahora, hermanos, este mismo día, se había recibido al principio otra promesa o otra palabra del Señor, donde les dice que deben priorizar la santidad, que fue el anterior mensaje que estuvimos viendo aquí en esta serie, tan cerca y a la vez tan lejos. Y aunque Dios les está recordando que deben priorizar la santidad, no siendo meros religiosos, sino como verdaderos hijos de Dios, que perseveran en la observancia de una vida piadosa, justa, honorable, íntegra y bíblica, que riña definitivamente con aquello que la sociedad de su tiempo puede estar llamando como algo normal o moralmente aceptable, también ese mismo día, como estamos viendo aquí, el Señor les está declarando que su plan sigue en curso, que el Rey prometido viene para ellos. Por tanto, ellos deben priorizar. ¿Qué deben priorizar? En la espera que deben tener de ese gran Rey prometido. Ellos no pueden olvidar esta promesa y deben priorizar estar expectantes de su cumplimiento. Eso me hace reflexionar en algo. Ageo está dejando en claro que Dios, hermanos, sigue al control de todo, y esto incluye los asuntos civiles de este mundo. Él sigue al control de todas las cosas. Su plan, está tratando de decirle o está diciéndole a su pueblo, abarca una restauración completa, íntegra, a todas las esferas. El asunto es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser
desarrollo de ese plan, y es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, el fin del mal, los versículos 21, la parte B, y versículo 22. Leamos por favor, dice la palabra del Señor, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En el retorno del gran rey prometido por el Señor se hace una advertencia: Él finalizará el mal. Por eso este encabezado se llama así, el fin del mal. Y eso me hizo recordar un refrán que dice de la siguiente manera: soldado advertido no muere en guerra. Y esto es precisamente, hermanos, lo que Ageo está diciendo y haciendo en este caso. Está advirtiendo a su pueblo que el rey prometido vendrá, pero vendrá también a erradicar el mal y la fuente del mal de raíz. Entonces, ¿qué podían esperar ellos de este rey prometido? Teniendo presente los versículos 6 y 7, que este rey viene con un propósito específico: acabar con el mal. Y acabar con el mal de raíz. Por eso, Él derrocará no solamente el mal, sino la fuente del mal. Y Ageo está advirtiéndole a Zorobabel de este colapso, de este cataclismo, de esta convulsión de naciones, de pueblos, de gentes, un abatimiento de unas proporciones inimaginables. Nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento que el Señor trajo grandes juicios, grandes convulsiones de naciones. Caso que podemos citar es, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, o como el Señor también abatió al mismo Egipto y sus carros, los carros de Faraón. Por ahí hay una canción muy famosa que cantamos nosotros, los carros del Faraón, oh, 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 hey, hey, y cantamos eso, la, 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 y bueno, esa es una canción que nos evoca esto que el Señor había hecho al derrocar al pueblo de Egipto. Pero también podemos recordar cómo el Señor abatió las naciones que habitaban en la tierra prometida bajo la mano de Josué. Sin embargo, este anuncio de los versículos 21 y 22 es mayor. Evoca un abatimiento de los pueblos de una dimensión no sectorizada en el oriente, sino que abarcará todo el mundo. Dios, el Dios que abatió a Sodoma y a Gomorra, el Dios que abatió a Egipto, el Dios que abatió las naciones que habitaban la tierra prometida, ahora abatirá a todas las naciones del mundo. Él volverá a hacer estas grandes cosas como en la antigüedad. Ahora, esto no fue visto en tiempos de Zorobabel, aunque Zorobabel sí cumplió el propósito que Dios le había encargado, que era reconstruir el templo. Eso sí lo hizo, y de eso da fiel testimonio el profeta Zacarías en el capítulo 4, versículos 6 al 10, y aún el mismo texto de Esdras, capítulo 6, versículo 14 al 15. Entonces, ¿a qué tiempo se refiere este colapso mundial por la mano de Dios? ¿Y qué será del pueblo de Israel, o del pueblo de Dios, o de los hijos de Dios en ese tiempo? Hermanos, aquí se destaca por medio del profeta la caída de muchas naciones. Y eso mismo dice el Señor Jesucristo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Muchas naciones caerán en el día final. Pero el versículo 22 tiene un dato curioso, porque el versículo 22 habla en singular: y volcaré el trono de los reinos. Y eso me llama la atención, hermanos. Registra específicamente que todas esas naciones se encuentran acuñadas en un trono, apuntando seguramente a un evento futuro final
sobre este texto, dicen algunos teólogos, o la gran mayoría de teólogos y expositores dicen lo siguiente: es mejor ver aquí una referencia al derrumbamiento definitivo de este sistema del mundo dominado por Satanás. Y es que la Escritura misma da testimonio de que Satanás es el príncipe de este mundo y es quien gobierna las naciones y los reinos de este mundo. Así da testimonio, por ejemplo, por citar algunos textos, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, y aún en la experiencia de Jesús al ser llevado al desierto y ser tentado, Satanás se proclama como quien tiene control sobre todos los reinos del mundo y se los ofrece al Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos 8 y 9. Ahora, ese tiempo parece que evoca esto cuando el rey, cuyo es el derecho, el Señor Jesucristo, vuelva a asumir las riendas del gobierno de todo. Y eso mismo es anunciado en el texto de Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 5. Quisiera leerles el texto de Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 5, porque me parece muy diciente y muy relevante en este momento. Dice la palabra del Señor: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Oído. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel o en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Y de esta misma promesa es que hace eco el Evangelio de Mateo, cuando los magos del oriente, los sabios del oriente, vienen a preguntarle al rey Herodes dónde ha de nacer el Cristo, el Mesías. Y Herodes consulta a los sabios de Israel dónde habría de nacer el Mesías, y estos sabios apuntan a lo que dice Miqueas: en Belén. Y cuando los sabios del oriente siguen la guía de la estrella, ¿hacia dónde los orienta y guía? Hacia Belén, y allí encuentran a un niño envuelto en pañales, del cual se nos habla por la Escritura es el Señor Jesucristo. De manera que ese mismo Señor Jesucristo es identificado en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 de la siguiente manera. Quiero que leamos juntos. Apocalipsis 11 versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién será el que va a venir a derrocar las naciones y a convulsionar las naciones? Ciertamente parece el texto no está apuntando a Zorobabel, sino al mismo Señor Jesucristo, quien pondrá final al reinado de Satanás sobre la tierra, que, como dice el texto, es quien gobierna sobre las naciones. Hermanos, por lo tanto, lo anterior nos deja ver que esta advertencia es hacia aquellas naciones que no han seguido a Dios, que no obedecen a Dios, pero no solamente hacia aquellas naciones que se rebelan contra Dios con sus políticas, con sus formas, con sus filosofías, con sus cosmovisiones, con sus planteamientos de gobierno, con sus valores y prácticas. No solamente esta advertencia es contra esas naciones, también incluye al pueblo de Israel. Ellos, hermanos, el pueblo de Israel muchas veces se alió con naciones extranjeras y se hicieron uno con ellos. De manera implícita el Señor le está advirtiendo al pueblo de Israel: volveré y voy a juzgar a las naciones.
tengan cuidado con quién andan, con quién se relacionan, cómo viven. Esto me recuerda aquella parábola de las 10 vírgenes que habla el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículos 1 al 13. Hermanos, que cuando vengan estas cosas, seamos hallados apartados, priorizando la venida de nuestro Señor y Rey. Algo que muchos en el pueblo de Israel ciertamente olvidaron, como podemos constatarlo en el Evangelio o en cada uno de los 4 evangelios y también en el libro de Hechos. Dice Juan en el capítulo 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Evidencia de ello es la pregunta de los sabios del oriente al rey Herodes. Israel no estaba esperando a su Mesías. Y eso me lleva a pensar que Ageo sigue afirmando la necesidad de priorizar las promesas de Dios, aguardando la venida del Rey, pues Él vendrá para trastornar, para destruir, para poner fin a la fuente del mal y a los que están aliados con la fuente del mal, aquellos que no le están aguardando. Así algunos tengan apariencia de religiosos, de piadosos, de buenas gentes. Dios habló, Dios advirtió, pero ahora Dios también trae una promesa especial, que es nuestro tercer y último encabezado. Versículo 23, dice la palabra del Señor: en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido. Declara el Señor de los ejércitos. Hermanos, en el retorno del Rey, nosotros hemos de tener en cuenta quién es el elegido, cuál es su linaje, que Él viene con un propósito específico, erradicar el mal, pero también trae una promesa especial: establecer el bien. Él viene para establecer el bien. Dijo un escritor llamado J. Santos Chocano, dice lo siguiente, y quiero que preste atención a eso. Él dijo así: el ave canta aunque la rama cruja. El ave canta aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas. ¿Cómo tener esperanza en medio de esta advertencia que el Señor está dando de un cataclismo mundial, de una convulsión mundial? ¿Cómo tener esperanza sabiéndonos pecadores, apartados de Dios, que permanentemente fallamos? ¿Cómo poder tener esperanza? Dice el Salmo 91, un salmo muy conocido, y evoca estas palabras de Santos Chocano. Dice así, versículos 1 al 4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hermanos, aunque venga este día señalado, y el Señor lo cumplirá porque Él es fiel en cumplir sus palabras, ese día podemos estar seguros. Y es lo que Ageo le está diciendo a Zorobabel y al pueblo de Israel. Ese día ustedes podrán estar seguros. ¿Por qué? Ageo le dice esto a Zorobabel y por tanto a su pueblo, que ese día, cuando las naciones y el trono del príncipe de este mundo sean trastornados, sean confundidos, sean destruidos, hermanos, Él y ellos, el pueblo de Israel y el pueblo de Dios y los hijos de Dios, pueden estar confiados, pueden estar seguros y se encontrarán estables. ¿Por qué? Porque Él, como lo afirma aquí de manera categórica en 3 ocasiones, Jehová de los ejércitos, declara el Señor, dice: te tomaré.
Y esa figura es importante tenerla en cuenta. El Señor dice, te tomaré. Y cuando dice te tomaré, nosotros debemos tener presente que nos agarrará en su mano. El Dios Todopoderoso que está convulsionando las naciones, aparte de que está convulsionando las naciones, dice, a mi pueblo, a mis hijos los tomaré en mi mano. Ahora, ¿cómo es estar en la mano de Dios? Dice Isaías 42, versículos 11 y 12, como pastor apacentará su rebaño en su brazo. Recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano?, pregunta el profeta. Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. Hermanos, estar en la mano del Señor, ser tomados por la mano del Señor, es estar en las manos más calificadas de todo el universo, de toda la creación. Pero el Señor no solamente promete que en medio de tal caos, de tan grande magnitud, va a estar convulsionando las naciones, pero su pueblo estará en su mano. Y dice algo muy importante que es necesario resaltarlo aquí y que evoca precisamente por qué el cumplimiento de este tiempo no fue dado en Zorobabel, sino en el Señor Jesucristo. Y es que dice el Señor a través de Ageo al pueblo, y le dice a Zorobabel, y serás como anillo de sello. El Señor añade estas palabras a Zorobabel, que indican un símbolo de autoridad, poder y propiedad, usado en la antigüedad para certificar un trato, una promesa, un negocio, un mensaje. Y en este caso, hermano, las palabras del profeta hacen eco de la promesa del pacto de Dios con su siervo David, que leímos al principio del servicio, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Esta promesa que el Señor está dándole aquí a Zorobabel hace eco de las palabras dadas por el Señor a su siervo David, allá en el segundo libro de Samuel, las cuales no tuvieron fiel cumplimiento en Zorobabel, porque Zorobabel murió. Zorobabel no estableció la promesa que Dios había dado a David. Zorobabel murió sin que todo esto aconteciera. Entonces hemos de ver a quién apuntaba esta promesa, sin lugar a dudas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el descendiente del linaje de David, pero no solo del linaje de David. Si nosotros leemos Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17 y leemos Lucas capítulo 3, versículo 27, podemos encontrar que en la genealogía de David se identifica también a un hombre que nosotros estamos mencionando aquí. Su nombre es Zorobabel. Fíjese cómo el Señor dice aquí en el capítulo 1 de Mateo. Leamos del versículo 10 en adelante. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, el que fue desechado, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Hermanos, y termina el versículo 17 diciendo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, desde Zorobabel hasta Cristo también fueron 14. Esto es un dato muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Jesús es descendiente del linaje de David y por ende del linaje de Zorobabel, quien encarnó esta promesa y esta verdad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 16, un texto que también quiero que leamos, por favor.
Juan capítulo 12, versículos 12 al 16. Acompáñenme en sus Biblias a este texto. Dice: y al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito en la palabra del Señor: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Hermanos, Jesús es el anillo de sellar del que está hablando el profeta Ageo en este texto. El Salmo capítulo 110 versículo 1 dice: Salmo de David, dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hechos capítulo 5 versículo 31 dice: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y termina Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Hermanos, por lo anterior y teniendo en cuenta o teniendo en nuestras mentes estas verdades, además de cuántos, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, aguardaron esta promesa esperando su fiel cumplimiento, hemos de observar quién es la diestra de Dios, quién es la mano poderosa de Dios. Hebreos capítulo 12 terminará dándonos testimonio de ello, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ojo con esto: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, se cree que el anillo de sellar se portaba en la diestra. ¿Quién es la diestra de Dios? Hebreos lo está dejando claro. La diestra de Dios es Cristo. Él es el anillo de sellar, hermanos, en quien somos sellados, porque el mismo apóstol Pablo da testimonio que en Cristo somos sellados por la obra del Espíritu Santo, como da testimonio Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. Porque Él recibió todo poder y autoridad del cielo para esta labor, como dice Él mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19. Toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. De manera que, si nosotros estamos en la mano de Dios, en Cristo y con Cristo, podemos estar seguros. Una aplicación que yo podría encontrar para este punto de la promesa del establecimiento del bien es que se dice que algunos en el tiempo de Ageo llegaron a creer que este Zorobabel sería el Mesías encarnando el cumplimiento de esta promesa. Pero ahora vemos más claramente esta verdad
apuntando hacia quién, hacia Cristo Jesús con precisión. Ahora eso debe llevarnos a preguntarnos, ¿le estamos esperando? La Escritura dice, como lo vimos en el Evangelio de Mateo capítulo 25 en la parábola de las 10 vírgenes, la Biblia dice que Él vendrá como ladrón de noche, cuando los insensatos no le esperan. Por tanto, prioricemos nuestras vidas a la luz del retorno inminente de Cristo. Termino trayendo a sus mentes y corazones algunas aplicaciones de este texto. En primer lugar, este texto, cuando leemos sobre el elegido de Dios, debe traer a nuestro corazón y mente consuelo con respecto a la incertidumbre que genera un mundo como en el que vivimos hoy, y que ha sido así desde el principio cuando Adán y Eva pecaron. El mundo se encuentra en caos, con líderes siendo superados por las circunstancias y por sí mismos. No encontraremos ningún líder en el mundo que pueda llenar todas las expectativas y todos los desafíos que se presentan todo el tiempo. ¿Qué líder estaba preparado para el COVID-19? ¿Qué nación estaba preparada? Ninguna. ¿Qué sistema económico? ¿Qué sistema de salud? Ninguno. ¿Qué país puede estar preparado para recibir huracanes, tornados? Estados Unidos es una nación azotada todos los años por tornados y por huracanes, y llevan así décadas, y aún con todo y eso que se preparan, siempre los huracanes y los tornados terminan haciéndoles daño. No hay sistema creado por el hombre que pueda enfrentar los desafíos de un mundo en caos. Además, los mensajes de Dios apuntan a un caos mayor al final, hermanos. Pero Dios, en su misericordia, ha traído una promesa de un mejor y gran Rey definitivo, el cual no será superado por los desafíos de este mundo. De manera que aunque tenemos los líderes que merecemos por nuestra maldad y por el pecado que nos acecha y que nos asiste todo el tiempo, y por la caída de Adán y Eva, sin embargo, y con todo y eso, Él nos ha dado en Cristo un líder inmerecido que nos librará de la tormenta final. No todo está dicho en el mundo, hermanos. El que siempre cumple sus promesas ha hablado, y como dice Ezequiel 12:25, porque yo el Señor hablaré y toda palabra que diga se cumplirá. En Él estaremos seguros. En segundo lugar, dice la Escritura que Él traerá el fin sobre el mal, y esto debe traernos a la mente una profunda reflexión. El Señor está exhortándonos y advirtiéndonos. En primer lugar, nos exhorta y nos advierte a aprender. ¿Aprender qué? A escoger con quienes andamos. Dios advierte que las naciones y poderosos de este mundo no lo serán por siempre. Solo que no nos da la fecha de la caída de estos orgullosos y de estos malvados. Por tanto, debemos aprender a velar y a estar atentos y esperándole siempre. En segundo lugar, nos exhorta y nos advierte que si somos cristianos, debemos poner nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres, como le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Dice Jesús, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y en tercer lugar, este texto nos exhorta y nos advierte a no olvidar. ¿A no olvidar qué? A no olvidar la voz de nuestro Padre. Como dice Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Como dice el refrán, hermanos, soldado advertido no muere en guerra. ¿Estás preparado para su venida? ¿Te estás preparando para su venida? ¿Le estás esperando como las 5 vírgenes sensatas que tenían aceite en sus lámparas? Por último, el establecimiento del bien
esto debe llevarnos a considerar la promesa del Señor. El Rey volverá. Y cuando lo haga, ¿en manos de quién estaremos? Cuando el Rey vuelva, ¿en manos de quién estamos? ¿Las nuestras o las suyas? Mateo 12:30 dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Eso dice Jesús a unos que creían estar haciendo bien porque eran aparentemente buenos, religiosos y santos. Y pregunto yo en esta mañana, ¿vivimos cada día de nuestras vidas a la luz de su venida? Esta verdad, hermanos, debe influenciar radicalmente nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, todo. Vivamos a la luz de su venida cada día. Y niños y jóvenes que me escuchan en el día de hoy, seguramente nuestros padres, autoridades, referentes, amigos y otros en esta vida nos van a fallar y cumplirán muchas promesas que nos hagan de una u otra manera. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que Dios, muchachos, niños, Dios nos ha prometido estar con nosotros siempre. Y en el momento más difícil que la humanidad enfrentará, en el día final, en el juicio final, Él dice que nos tomará en su mano, con su diestra Cristo Jesús. Hermanos, chicos, niños, que Jesús y su palabra sean tu mejor compañía. No hay persona, no hay lugar, no hay voz en este mundo, no la ha habido ni la habrá más segura en la cual tú puedas poner tus expectativas y tu confianza. Iglesia, Ageo termina diciéndonos que el Rey volverá y ha prometido a unos trastornar y a otros exaltar. Necesitamos su venida pronto. Asegurémonos de estar con Él y no contra Él. Oremos al Señor. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, gracias por recordarnos nuevamente la importancia de tener en orden nuestras prioridades. No solamente nuestra vida de consagración hacia ti en el día a día, viviendo para tu gloria, no desentendiéndonos de tus asuntos, de tu palabra, de honrarte, de servirte, de hablar el Evangelio, de compartir el Evangelio, de vivir el Evangelio. No solamente de vivir el Evangelio, Señor, de manera religiosa, asistiendo a un culto, sino viviendo realmente todos los días para tu gloria, propendiendo por nuestro crecimiento y madurez espiritual, siendo santos porque tú eres santo, en esa responsabilidad que has puesto en nosotros de ser cada día más a la imagen de Cristo. Ahora también nos recuerdas que una prioridad fundamental que no debemos olvidar es estar expectantes a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él vendrá para trastornar a unos y para exaltar a otros. Ayúdanos a estar preparados, Señor, de manera que podamos ser de esos que estarán sujetados por la diestra de tu justicia, que es Cristo Jesús, y de esa manera seamos exaltados contigo eternamente. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.